Buenos días a todos. En el boletín de hoy, el número 314, presentamos que fueron realizadas 7.349 muestras y tenemos 1.150 casos positivos. La positividad diaria está en 22.91 y la positividad de las últimas 4 semanas en 21.35. Hay que resaltar que ya tenemos más de 5 días en que la positividad de las últimas 4 semanas se viene reduciendo. En cuanto a la ocupación hospitalaria, tenemos una disminución de la ocupación de camas COVID, tenemos una disminución de las camas UCI y un leve aumento, vale decir, es un ventilador más que en el día de ayer, o sea que ocupación de ventiladores, o sea que es casi igual, la situación se mantiene. Muestras por primera vez fueron procesadas 5.020 y muestras subsecuentes 2.329. Aquí se puede observar los casos por fecha de inicio de síntomas o fecha de toma de muestra y ustedes pueden ver la evolución de la positividad de las últimas 4 semanas. Si se puede observar aquí, esa es la leve disminución que estamos observando ya desde hace más de 5 días. Es de esperar que podamos seguir manteniendo esa situación. En el día de hoy, en el boletín de hoy se notifican 15 defunciones, ninguna de ellas ocurridas en las últimas 24 horas, son todas defunciones, si lo quieren decir así, tardías, ¿ya? Y aquí están la cantidad de casos por provincia y al final este es el gráfico de las defunciones por fecha de ocurrencia. Hay que resaltar que este gráfico nos dice en qué fecha ocurrió cada una de las defunciones. No es cuando fueron notificadas, sino que en la fecha de ocurrencia. Y ustedes pueden observar aquí al final, en enero, donde se observa un leve aumento de las defunciones. ¿Por qué ha habido este leve aumento de las defunciones? Tenemos ya más de un mes con una ocupación hospitalaria muy alta, vale decir, las camas UCI están por hace más de un mes arriba de un 50%. Al haber más enfermos, mayor demanda de camas, mayor demanda de UCI, mayor demanda de ventiladores y por ende va a haber también un aumento de las defunciones. Si yo tengo muchos enfermos, se espera que también haya más defunciones. Este fenómeno probablemente lo sigamos observando por 1 o 2 semanas hasta que la ocupación de UCIs empiece a disminuir. Eso es en cuanto al boletín de hoy. Gracias. Gracias al doctor Ronald Esquius por su ponencia en cuanto a este boletín 314. Y ahora, damas y caballeros, amigos de la prensa, recibimos al doctor Eddie Peresten para otra ponencia y otros apuntes. La bienvenida a nuestro director de Comunicaciones Estratégicas, licenciado Ulises Jiménez. Adelante, doctor Eddie Peresten. Sí, gracias, buen día. Fíjense, vamos a poner unas cuantas vistas fijas aquí sobre algunas cosas que están pasando en las últimas semanas sobre la situación actual de la enfermedad COVID-19 en República Dominicana. Importante nosotros ver cuál ha sido el comportamiento que se ha hecho en nuestro país
en función con otros países como son Colombia, Argentina, Brasil, Costa Rica, Chile. Fíjense que es importante donde estamos nosotros, en República Dominicana, y fíjense la irregularidad que presentan otros países en comparación con la República Dominicana. Ustedes ven, hay varios picos en algunos de esos países, picos que se elevan, que pudiéramos decir que son las olas que han pasado en esos otros países en comparación con República Dominicana, que si ustedes ven, ha retrasado su segunda ola en lo que respecta al número de casos. Eso es importante decirlo porque hay varias cosas que han influenciado en esto, pero sobre todo creo que la constancia en lo que se ha hecho en República Dominicana durante prácticamente los últimos 5 o 6 meses en términos de restricción de movilidad ha sido importante y ha sido posiblemente un factor diferencial en lo que está pasando en la región, que ha habido sus altas y bajas precisamente asociado muy posiblemente a lo que ha sido el margen de restricción de la población. Lo hago hacer notar porque esta es la curva, ustedes conocen la curva de casos de República Dominicana y fíjense cómo nosotros tuvimos ese primer pico en julio y fíjense cómo fue bajando hasta tener un segundo pico que lo tuvimos ahora a finales de noviembre, principios de diciembre. Importante que nosotros entendemos que este segundo pico, como vimos ahora en el que presentó el doctor Excuse, este segundo pico luce ser que va a ir disminuyendo. Luce que va a disminuir, tenemos una tasa de positividad de 4 semanas que ha comenzado a descender y obviamente todo eso va a depender no solamente de lo que hace la restricción de la movilidad de la parte gubernamental, sino también de cómo la población se comporte durante las próximas 3-4 semanas, incluyendo desde hoy en que ya tenemos nuevas medidas en el país. Es importante hacer notar eso porque si lo vemos, el pico nuestro ha coincidido precisamente con una alta movilidad debido a los productos de las fiestas navideñas y otras cosas más que ocurrieron antes de las fiestas navideñas, que han hecho que el número de casos aumente. Entendemos que hay una población mucho más madura en el sentido de que sabe y conoce lo que es la enfermedad. Nosotros entendemos que para poder seguir teniendo esos indicadores que hemos tenido en el país, necesitamos una gran colaboración de la población. Una colaboración que tiene que traducirse en que si no se hace esas 3 medidas que nosotros y vamos a seguir insistiendo, que es el distanciamiento físico, el uso de mascarillas y el lavado de manos, eso posiblemente puede hacer revertir no solamente los indicadores en República Dominicana, sino también que vamos a tener que retornar a las medidas de restricción que usualmente o inicialmente teníamos en el país. Hay otra cosa importante que queríamos hacer un apunte en nuestro país, y es algo que ustedes lo saben, pero que no se ha hecho evidente precisamente porque no se ha presentado formalmente lo que es la relación de COVID-19 y salud mental. Creo que todos ustedes saben que si hay algo que ha producido la pandemia es precisamente esa incertidumbre y ese miedo que ha creado en todas las poblaciones, no solamente en República Dominicana, sobre lo que puede pasar, no solamente con la parte de letalidad o con la parte de enfermedad per se, el estado mórbido que produce la enfermedad, sino también post-epidemia o post-pandemia, que también puede ocurrir un gran efecto en la parte económica y en otras esferas sociales. Fíjense que muchas de las personas han cambiado su costumbre y han tenido que pasar, como todos nosotros, desde una normalidad, si se quería llamar así de esa manera, a un confinamiento importante que ha repercutido definitivamente en lo que es la situación y la homeostasis que necesita cada individuo para poder relacionarse con los demás. El exceso de información también y los rumores infundados pueden hacer que las personas se sientan sin control y que no tengan claro qué hacer. Yo creo que eso es una de las cosas que también hemos aprendido de
enfermedad, y creo que también el país ha madurado mucho en eso, en lo que es la famosa infodemia, los famosos rumores que tanto daño le hicieron en el país en sus inicios de la epidemia. Ustedes no sé si se acuerdan de esto, pero esto fue el famoso ingesta de Cleren en abril y mayo que hubo en un grupo de población de la República Dominicana, y en ese momento esa desinformación de que habían cosas que podían ayudar a lo que era el quehacer o el impacto sobre la enfermedad, esa ingesta de ese momento de Cleren mató más personas que las personas que habían muerto por COVID en ese momento. Estamos hablando de que eso fue parte de lo que fueron los rumores, y creo que es una de las cosas que más hemos avanzado precisamente en República Dominicana, tratando de dar una información clara y, vamos a decirlo así, transparente a lo que es la ciudadanía. Esto solamente para agregar lo que son las consultas de salud mental que ha habido en el país. Sigo y voy a hacer énfasis en que esto es algo que nos preocupa mucho, lo que es el estatus de salud mental en República Dominicana. Creo que es algo que tiene necesariamente no solamente que hablarse, sino que hacerse evidente, precisamente por lo que ha representado para el país esas restricciones que hemos hecho y ese grado de confinamiento que ha tenido el país durante prácticamente lo que significa la pandemia, y sobre todo las restricciones que ha tenido en las últimas semanas, en los días de diciembre, a partir del 31 de diciembre, que hubo una restricción importante de la movilidad, sobre todo los fines de semana. Si ustedes se fijan, esas son las tres principales motivos de consulta por salud mental: la crisis de ansiedad, la crisis de depresión y los intentos suicidas. Y si se van al 2020, luce ser como que eso ha disminuido, y es lo que más nos preocupa. Eso posiblemente lo que le está diciendo en el 2020 es que la gente no tenía, por alguna razón no quería salir y no quería tener acceso de alguna manera a lo que son los centros de salud. Ninguna persona que tiene una depresión se le quita de un año para otro. Ninguna crisis de ansiedad se quita de un año para otro, y eso es importante que lo veamos aquí como una forma de nosotros no solamente concentrarnos en lo que es la enfermedad de COVID-19, sino en algunas otras comorbilidades, incluyendo salud mental, que tienen que ser vistas desde esa manera, de que la población necesita de algún desahogo y alguna forma de que no solamente pueda reducir los niveles de ansiedad que produce la enfermedad, sino también mayor accesibilidad a lo que es el sistema de salud, producto precisamente de lo que va y lo que tiene que hacer el Ministerio y que está abogándose a hacer, que es precisamente darle más acceso a la población para esta y otras patologías. Sin lugar a dudas, nosotros estamos muy atentos a lo que está pasando y vamos a seguir atentos a lo que es la movilidad de la población. Vuelvo y repito, entendemos que una de las cosas importantes es entender que tenemos una población con mayor madurez, que sabe realmente cómo se previene la enfermedad. No todos los grupos de poblaciones se comportan igual, y esos grupos de poblaciones que precisamente, vamos a decirlo así, son los que más necesitan de un abordaje específico, son los que precisamente estamos tratando de identificar para poder abordarlos. En esta última vista fija, lo que les mostramos es el R0, o la tasa de transmisión de la enfermedad COVID-19 en las últimas 3 semanas. Fíjense que el 9 de enero del 2021 la tasa de transmisión fue de 3.21. Eso quiere decir que por cada persona que está enferma de COVID, él puede infectar 3 personas más. Fíjense que al 16 de enero, quizás podemos asociarlo eso a lo que fueron las medidas restrictivas que se hicieron el 31 de diciembre, recuérdense que se redujo la movilidad importantemente, sobre todo los fines de semana. El R0, la tasa de transmisión, bajó de 3.26 a 2.06. Cambio bien significativo en lo que es la tasa de transmisión de una semana a otra. Y fíjense ya que para la semana pasada, el 23 de enero del 2021, el R0 bajó por debajo de 2 a 1.97. Eso quiere decir que esos indicadores definitivamente están hablando de que ha habido una mitigación del impacto en lo que se refiere al número de casos
que pudiese haber ido en aumento, y lo que ha hecho esta tasa de transmisión es decirnos que esa restricción de la movilidad, en su gran parte, ha permitido que los casos, sobre todo en esas provincias que más casos han reportado, se hayan reducido en un porcentaje de un 20 a un 30%. Importante saber eso porque es lo que nosotros estamos monitoreando y vamos a seguir monitoreando, sobre todo a partir de hoy que tenemos estas medidas que se están implementando ahora en el país. Muchas gracias, esta es la plataforma, volvemos a hacer énfasis en que cualquier data puede ser, es accesible, haciendo uso de lo que son los enlaces de la plataforma que tenemos en el Ministerio de Salud para reportar los casos y cómo va la mitigación de impacto en el país. Bien, gracias al fraterno Eddie Perestén por estas informaciones. Hay que informar que una vez concluida esta rueda de prensa, ¿verdad? Tenemos debajo la explanada una donación por parte del gobierno de la República de Taiwán, donde también pues podemos enterarnos de los protocolos que van a regir a partir de hoy en virtud del decreto número 37-21. Ahora entonces damos paso, ¿verdad?, a lo que son las preguntas de los periodistas, las inquietudes. Vamos a ver quién tiene el micrófono. Martina Espinal, Telecentro. Acércate, Martina, para que te vea la doctora Ibelicia Costa. ¿Verdad? Es verdad, doctora, amiga suya. Adelante, Martina. Buenos días. Me interesa saber qué se está haciendo con los pacientes que dan positivo al COVID. Hubo un tiempo en que había varias casas o lugares de aislamiento. ¿Qué ha pasado con esos lugares de aislamiento? Porque los contagiados de COVID andan contagiando a otros. Entonces, la población entiende, cuando alguien da positivo, lo dejan en su casa, sigue contagiando, va al supermercado, hace todo. Pero en un principio había lugares de aislamiento. ¿Cuántos lugares de aislamiento hay ahora y cómo la gente puede acceder a ellos? Mira, hola, buenos días. Buen día. Sí, mi amiga, ellas todas son mi amiga. Eso que tú dices es importante y tiene su interés porque siguen existiendo esos lugares. El tema es que en la medida que hemos ido en el tiempo conociendo y vinculándonos con cierta confianza, la gente ha ido perdiendo el temor de acatar ese aislamiento fuera del hogar. Una de las negociaciones que siempre se ha hecho ha sido precisamente que si hay condiciones dentro de la casa y hay el conocimiento de las medidas a tomar, pues se permite que esa persona pueda hacer el periodo de aislamiento en su hogar. Los lugares están, lo estoy buscando aquí, pero son los mismos, no se ha cerrado ninguno de los lugares de aislamiento, están distribuidos en casi todo el territorio nacional. Discúlpame que estoy buscando aquí, ok. Y bueno. ¿Qué están aquí, doctora? Okay, vamos a ver, un asistente especial ahí. Ok, tenemos cama de aislamiento habilitada 4.166, en uso solo 304, hay disponible 3.862, y eso se da por lo que estábamos diciendo, siempre se le permite la posibilidad a la persona de hacer su aislamiento en el hogar, y hay, también debemos decirlo, muchas personas que se resisten a trasladarse a otro lugar a hacer el aislamiento, entonces es un poco... Pero es complicado, pero es importante que sepan que siguen disponibles. Bien, alta gracias. Sí, decir a Espinal, primero muchas gracias también por la pregunta que le has hecho a la doctora Costa. Solamente agregar a eso que el discurso siempre ha sido que un indicador de éxito para cualquier paciente no es solamente curarse de la enfermedad, sino también no infectar a sus contactos. Eso es un indicador de éxito y de hecho una de las cosas que nosotros hacemos es precisamente no solamente felicitar a la persona porque llevó su aislamiento completo, sino también felicitarlo porque no infectó ni a su contacto ni a otra persona fuera de su hogar. Muchas gracias, Ortiz.
Buenos días. Como 3 preguntitas, ¿verdad? Son pocas. Por favor, que tenemos más actividad de Altagracia, allá abajo. Sí, pero no se hizo rueda de prensa la semana pasada. Y hay muchas cosas. Bien hecho, profe. Para Eddie Perestein, doctor Eddie Perestein, 22.91% sigue la tasa de positividad. Todavía no es bajita, no es baja. Para que se refiera a esa positividad, que la gente la sigue percibiendo como alta, el tema de la salud mental, si se ha cuantificado en el caso de la República Dominicana, ¿qué cantidad de personas ha buscado asistencia a la salud mental en estos días? Porque sabemos que el confinamiento no es la condición natural del ser humano, por supuesto debe crear incertidumbre, la situación económica que nos refiere un poquito más en concreto qué se ha hecho en esa parte. El tema de la mortalidad, Ronald, que yo no sé si ya está desagregada. Ese ha sido el tema de la semana, porque justamente llevamos alrededor de 2, casi 3 semanas con muerte todos los días, que no, por lo menos la gran población y los grandes medios no han visto de dónde salen esas muertes. Son muertes que no se notificaron, y si no se notificaron, ¿quiénes no están notificando? Eso es un tema viejo, la notificación en el país, la falta de... ¿En qué tiempo? Es una pregunta con muchas aristas. ¿En qué tiempo ocurrieron? ¿En qué provincia? ¿Dónde fue? ¿Se refieren a los últimos días? ¿Por qué la gente lo sabe ahora? Es decir, el Ministerio y el sistema han recibido múltiples críticas mediáticas en estas últimas semanas por esas muertes notificadas que no tienen, sin embargo, una explicación, porque ustedes no hicieron rueda de prensa la semana pasada y eso creó un poco de incertidumbre. Y por último, cójanmela todas las preguntas, y por último, ¿qué cantidad de pruebas de pruebas PCR, en este momento de mucha dificultad para ellas, está realizando el Laboratorio Nacional Dr. de Filló? Empezando de atrás para adelante, la cantidad, si la memoria no me falla, el Laboratorio Nacional anoche, en el reporte de anoche, que es el que sale hoy día en el boletín, él procesó más de la mitad de las muestras que aparecen en el boletín de hoy día, o sea, más de un 50% en el último. Fluctúa entre un 40 y un 50% la contribución del Laboratorio Nacional. Eso es algo que se está mejorando. Con respecto a las defunciones, yo había solicitado traer las bases para poder explicarlo, pero me comprometo para el próxima rueda de prensa. 59%, la memoria me fallaba, pero ayer en el boletín de hoy el 59% de esas muestras realizadas fueron por el Laboratorio Nacional. Gracias, doctora Costa. Yo me comprometo para el próximo miércoles traer todos los datos con respecto a las defunciones. Quería traerlos ahora, pero no pude traer la base. Hay unas cosas que sí es interesante verlas y que no tienen que ver con las defunciones de COVID. Me voy a explicar. Cuando uno toma cualquier evento de notificación obligatoria, vamos a tomar por ejemplo diarreas, y uno ve las notificaciones semanales de diarrea, cuando se llega a la semana 52, 53, que siempre es a final de año, la 1 y 2, siempre hay un bajón. Hay una reducción de la notificación, y eso es en casi todos los eventos. Es algo que pasa natural, que es algo que no es propio del país, es en la mayoría de los sistemas de vigilancia de todo el mundo. Hay unas fórmulas para corregir eso, que uno le dice, uno promedia las 2 últimas y las 2 primeras y después hace un promedio de ese promedio para evitar ese bajón. O sea, hay unas fórmulas para poder corregir ese error que es propio de los sistemas, que en este tipo de situaciones, en Navidad, Año Nuevo y cosas así, la gente notifica menos, ¿ya? Eso es una de las cosas. Lo otro es, claro, pero entonces ahora, en vista de que tuvimos un periodo
prolongado, donde se notificaban muy pocas defunciones, hemos empezado a insistir y a presionar para que se notifiquen, y entonces sí están apareciendo ahora muchas notificaciones tardías. De acuerdo al sistema, desde que fallece una persona, el establecimiento tiene 24 horas para notificar esa defunción al sistema, vale decir, ella está en el sistema y solo cambia la condición de vivo a muerto, de egreso, y entonces sí aparece. Entonces, la mayoría de las defunciones que estamos recibiendo ahora son defunciones tardías. Ya incluso de diciembre todavía se están recibiendo muchas defunciones. Y entonces, para saber, ahora, para contestar una parte de la pregunta, el ejercicio que yo hago todas las mañanas es, miro el boletín de ayer, comparo con el boletín de hoy, provincia por provincia, y yo sé en cuál provincia han aparecido, por ejemplo, han sido notificadas defunción. Por ejemplo, en el boletín de hoy, que son 15 defunciones, tenemos 3 del Distrito Nacional, una de Azua, una de Duarte, una de Espaillat, una de La Vega, de Santiago 3, Monseñor Noel 1 y Santo Domingo 4. La mayoría de esas fueron en parte más de una semana, incluso hay de diciembre. Yo me comprometo para el próximo miércoles traerle toda esa información para que podamos verlo y ustedes vean cuando se reciben notificaciones. Uno debe publicarlas porque son defunciones, ¿ya? A veces se produce el fenómeno que no se sabe en cuál provincia. Un establecimiento notifica una defunción y entonces aparece en la última como no documentado en el sentido. Pero después, cuando se investiga y se hace la investigación y se sabe esa persona residía en tal o cual provincia, entonces se quita de ahí y se pone a la provincia a la cual corresponde. ¿Se acuerdan ustedes una vez que hicimos unas correcciones aquí en este mismo salón donde a la Romana le aparecieron 400 y pico de casos más? Era porque la gente de la Romana se atiende en otra ciudad, en Santo Domingo o donde sea, y ese hospital notificaba que él tenía una persona. Y entonces aparecía como que residía en el hospital. Cuando uno hace la investigación y corrige todo, se da cuenta que esa persona es de la Romana y entonces rectifica esas cosas. Tienen que ver un poquito que todos estos sistemas son muy, muy dinámicos, ¿ya? No es algo estático. Uno hace un corte y dice, ahora en este momento corto y veo qué es lo que hay. Tomo una fotografía del momento. Pero ya al par de horas la situación va cambiando, ¿ya? Pero eso es un poco con respecto a las defunciones, pero me comprometo para el próximo miércoles tenerles con mucho detalle todo eso y podamos ir viendo día por día cómo es que se notifican, cuándo se notificaron y el periodo de retraso que tienen. Sí, la pregunta de nuestra amiga Altagracia Ortiz, y como siempre una pregunta muy interesante y que conllevan una reflexión y a una información de lo que está pasando. En primer lugar, cuando tú tienes un pico de casos, tú siempre vas a tener una tasa de positividad que te va a aumentar. Eso lo sabemos y es lo más lógico. Lo que quiero hacer recalcar con esto que estamos diciendo es que también cuando tú tienes un pico de casos, tú vas a tener una gran mayoría de las pruebas que se están haciendo en personas que tienen síntomas. Y eso también aumenta la tasa de positividad diaria. Que siempre lo hemos dicho, es un marcador que no es tan sensible para medir lo que es el impacto que se están haciendo a nivel gubernamental y a nivel de la población. Es una tasa que te da la idea de lo que está pasando diariamente, pero la tasa de 4 semanas es la tasa de positividad que te da la tendencia. Y lo que hemos visto es que ha ido disminuyendo. Hay otras cosas que también te ayudan a ver qué tanto están funcionando esas medidas que tú vas haciendo. El R0 por eso lo pusimos hoy. La tasa de transmisión, cómo va, y sobre todo cómo va dependiendo de las provincias que te están reportando mayor número de casos.
Eso es algo importante y eso es algo que te da una mejor idea de lo que está pasando. Si lo comparamos con lo que estaba pasando, Altagracia, hace 2 o 3 semanas, una tasa de positividad de un 30%, y hoy la tienes en un 22%, también es un impacto significativo. Eso es algo que te va diciendo a ti que hay cosas que tú vas haciendo y que tú tienes en algún momento que ver si tienes que seguir reduciendo la movilidad o puedes hacer una flexibilización de esa reducción de la movilidad. En el caso de salud mental, eso es algo que nosotros venimos ya evaluando desde hace ya unos meses. Entendemos que no solamente se ha hecho eco un grupo de profesionales, la sociedad especializada, los psicólogos, el mismo Ministerio de Salud, hemos visto, hemos evaluado lo que es, y eso es la vistafía que estábamos presentando, de cómo se ha mermado lo que es la consulta de salud mental y es producto precisamente de lo que es el efecto de la pandemia. Una de las cosas que nosotros tenemos que entender es que si hay algo que puede ser una crisis post-pandémica o la nueva cara de la pandemia, es precisamente los problemas de salud mental. El hombre no está hecho para estar confinado. Ustedes están viendo lo que está pasando a nivel internacional, de que la gente se está quejando de lo que son las restricciones. Han habido movilizaciones muy importantes, sobre todo en Países Bajos, en países europeos, y eso no escapa a que nosotros estemos ajenos de lo que puede estar pasando en nuestro país. Hay que hacer una evaluación más profunda para saber cómo vamos nosotros a aliviar lo que es el impacto de la salud mental en el país y las asociaciones que tenemos que hacer con el grupo de profesionales y los grupos comunitarios para que este impacto no sea de envergadura en la población dominicana. Buenos días. Yulisa Álvarez, de Diario Libre. También tengo varias preguntas. En primer lugar, en algunos países se ha estado notificando de ciertas situaciones con las PCR. La primera es el aumento del costo de estas debido a la demanda que ha generado, porque ahora se tienen que utilizar en los aeropuertos. De igual forma, se han notificado que se están falsificando los resultados de las PCR para el mismo uso de ellas en los aeropuertos. En ese sentido, ¿cuál es la situación en República Dominicana? ¿Ha aumentado el costo de las PCR y si tienen alguna medida para contrarrestar que aquí no se falsifiquen los resultados de las pruebas? Esa es la primera pregunta. La otra pregunta es en el tema de las nuevas cepas o variantes del COVID. En otros países se están reportando, sobre todo en Latinoamérica. ¿Cómo estamos en ese sentido en el país? Y por último, las nuevas medidas que inician el día de hoy con las reaperturas. Estamos viendo que aunque la tasa de letalidad comparada con la del 30% ha bajado, como quiera sigue siendo alta, la ocupación también sigue siendo alta y varios sectores no están de acuerdo con esta flexibilización. ¿Cuáles serían las recomendaciones o cómo se va a controlar que lo que se ha logrado en estos últimos días se mantenga? Mencionaron que allá abajo hablarán de los protocolos, si lo van a hacer en la red de prensa de allá abajo, si no aquí, si me podrían hablar un poco. Excelente oportunidad y preguntas muy puntuales. Mira, conocimiento de que se estén falseando resultados de PCR no lo tenemos. Las PCR no han aumentado de precio, al contrario, ustedes han visto que se siguen subsidiando de cierta manera a través del Estado, ¿verdad? Y lo otro es que no es solo PCR para viajar, son pruebas virales lo que se ha pedido, virales y asimismo dice PCR o antigénicas, que es una prueba que está aceptada. Entonces, no solo hay que demandar la PCR para viajar a Estados Unidos, por ese lado. En relación a lo de la cepa, bueno, nosotros estamos mandando al CDC a hacer el rastreo a través de una muestra nacional y tendremos no sé, Ronald me dice ahora, en unos días los resultados de ese monitoreo. Próximamente ya el laboratorio está prácticamente instalando en un equipo que es un secuenciador que nos va a permitir tipificar no solo con COVID, sino con otros virus. Entonces, ya cuando dispongamos de él, el monitoreo de las cepas que pudieran estar circulando va a ser más regular por la facilidad y obviamente porque lo tendremos aquí. Pero sí, estamos haciendo con una colaboración con CDC en Atlanta el envío de las muestras para hacer
la vigilancia de si hay o no hay y cuál. Y había otra pregunta, fueron 3. Ah, bueno, mira, eso es muy interesante lo que tú preguntas. Todo el mundo conoce el impacto que las restricciones por la pandemia han tenido en el aspecto económico. Nosotros vemos las medidas más que la gente entienda que es una licencia para liberarse de las recomendaciones. Más que eso, que lo veamos con una madurez en cuanto a que nos va a facilitar la oportunidad de una convivencia un poco más fluida, el poder tener unas horas más en un establecimiento, un supermercado, en un banco, el poder tener un tiempo más para llegar a la casa. No es una licencia para que pensemos que no tenemos un problema aquí con una COVID-19 que todavía nos está impactando. Tenemos que verlo de las dos maneras. Es un esfuerzo que se está haciendo desde la autoridad, desde el gobierno, para intentar equilibrar un poco la salud con la economía. De esa manera nosotros lo vemos. ¿Y qué le decimos a la población? Que no baje la guardia, que sigamos manteniendo las medidas, que sigamos cuidándonos. A relación a los protocolos, sí hay una serie de protocolos que se van a compartir allá abajo, en la rueda de prensa de la primera planta en un rato, y estaremos como ministerio en un equipo conjunto, tanto con la policía como con Interior y Policía, haciendo esa vigilancia para que también los establecimientos cumplan, porque hemos visto cómo se ha relajado, no solo por la población, sino en los mismos establecimientos, medidas que se tomaban antes con mucho cuidado, de distanciamiento, de reducción del aforo de la gente, pues es como que también se ha ido relajando. Entonces es parte del trabajo que tenemos ahora por delante, reforzar ese acompañamiento para que esas medidas se tomen. Siempre recordar que dependiendo de los resultados que nos vayan dando estas informaciones de notificación, de ocupación de cama, de número de casos nuevos, las medidas podrán mantenerse o podrán volver hacia atrás. Doris, por último, por favor. Sí, buenos días. Dos preguntitas bien rapiditas. Gracias. ¿Es dónde los viajeros pueden ir a hacerse esa prueba de antígenos para más rapidez? Porque hay muchos varados en los aeropuertos. Una información específica, mire, usted aquí se le puede hacer esa prueba para tenerla en el tiempo preciso. Y otra vez, si se ha contemplado, y Eddie y la doctora, si me puede decir, contemplado la posibilidad de hacer esos toques de queda o esas restricciones focalizadas, ya ustedes con esas mediciones que tienen en esas provincias donde realmente el virus es más activo, a ver si eso hay posibilidad de eso. Gracias. Excelente. Mira, la prueba antigénica es una prueba muy confiable y fácil. Incluso creo que hace un rato vi una promoción donde estaban de los laboratorios más renombrados promocionándola. Es una prueba que se hace con el exudado nasofaringeo, la toma de la muestra es como tipo la PCR, pero su procesamiento es muy rápido y es muy confiable. Entonces, bueno, se trata de que se promocione más y que las personas asuman esa parte de la responsabilidad, porque tampoco se puede pretender que sea desde el gobierno, que sea desde salud pública, que vayamos detrás de los viajeros para que aparezcan con su prueba, por favor. Una gran mayoría, lo que no quiero empezar a mencionarlos, pero la mayoría de los laboratorios más renombrados la están promocionando. Es una prueba muy fácil y muy confiable. Y en relación, yo creo que Eddie puede abundar, pero en relación a lo de las restricciones focalizadas, siempre se pensó, incluso nosotros lo hicimos en una provincia que tuvimos unos brotes, lo hemos hecho en distintas ocasiones, y creo que sí, que es muy válida, porque dependiendo de la situación epidemiológica, posiblemente, incluso en una misma provincia pudieran haber diferentes
momentos de cierre. Es decir, hay áreas que están definidas como puntos rojos, puntos más calientes, porque se pudieran tener con ellos medidas diferentes a otro lugar de la ciudad. Eso lo hemos visto, lo hemos comentado y creo que sí, que es muy válido. Déjame, Eddie va a decir. Gracias, doctor. Bueno, en primer lugar, ese punto es muy importante. Primero, que tiene los bemoles, es correcto. Eso que lógicamente lo que acaba de decir es correcto. O sea, lo que uno quiere, desde el punto de vista de salud pública, es atacar los lugares o zonas que tienen más casos. Pero también, Dori, nosotros tenemos que apostar ya en este momento de la epidemia. La epidemia no es la misma ahora que hace un año. Nosotros no debemos seguir apostando tampoco en la restricción de movilidad solamente. Nosotros tenemos que hacer lo que se llama contact tracing, de rastreo de contacto. Crear una cultura de rastreo de contacto es importante porque no es verdad que nosotros vamos a estar trancados todo el tiempo. Ni nos conviene estar trancados por muchas razones, pero sobre todo la salud mental que hemos estado hablando. Entonces esa plataforma de rastreo de contacto es prioridad como ahora mismo el gobierno. Y es lo que vamos a plantear con el cambio de paradigma de esta pandemia, epidemia en el país, para mejorar la población. Señores, gracias por estar con nosotros en este boletín.